¿Alguna vez te has preguntado por qué aquello que intentas olvidar es precisamente lo que más regresa? ¿Por qué una presencia, un recuerdo o un gesto se queda suspendido dentro de ti como si tuviera vida propia? Tal vez creas que se trata de obstinación emocional, de una fragilidad que no deberías tener, pero ¿y si no es fragilidad? ¿Y si es el inconsciente hablando en un lenguaje que no te enseñaron a escuchar? Freud decía que nada verdaderamente reprimido se queda quieto, se mueve, llama, insiste, y cuando no puedes olvidar es porque algo en tu interior quiere ser mirado con una honestidad que antes no te atreviste a sostener. Hay un apego que no es simple nostalgia, ni dependencia, ni costumbre. Es un vínculo invisible que captura partes de tu psique, deseos no expresados, miedos no resueltos, heridas antiguas que encontraron en esa persona o en esa historia un espejo perfecto para revelarse. Y tú, mientras tanto, crees que el problema es la memoria, cuando en realidad es el alma tratando de desenredar lo que quedó atrapado. El conflicto no es la persona que se fue o la que se quedó a medias. El conflicto es la versión de ti que nació junto a ese vínculo y que todavía no ha encontrado su lugar. Imagina por un momento un cuarto oscuro dentro de ti. No sabes cuándo lo construiste, ni por qué. Solo sabes que cada vez que intentas cerrar la puerta, una corriente de aire interno la vuelve a abrir. Ese cuarto es el lugar donde guardas lo que no pudiste procesar, aquello que sentiste demasiado intenso, demasiado confuso, demasiado tuyo. Y cada recuerdo que regresa no es un castigo, sino un llamado a entrar, un llamado a encender la luz, un llamado a escuchar lo que el apego aún intenta contarte. Porque el apego no es un error, es un mensaje encriptado. Freud hubiera dicho que no puedes olvidar porque lo reprimido siempre busca expresarse, pero no lo hace con gritos, lo hace con señales, señales que normalmente ignoras porque parecen pequeñas, casi triviales, pero que en realidad sostienen la arquitectura emocional de tu vida. Una frase que te lastimó más de lo que admites, una promesa que no se cumplió, una sensación de abandono que conoces desde antes de conocer a esa persona, un deseo tan profundo que te dio miedo reconocerlo. Todo eso vive debajo de la superficie, moviéndose como sombras que buscan forma. Cuando el apego se vuelve persistente, casi obsesivo, no es porque no tengas fuerza de voluntad, es porque la psique te está mostrando algo que no has querido nombrar, y esa fuerza silenciosa con la que el recuerdo aparece es la prueba de que tu inconsciente trabaja incansablemente para revelarte lo que aún te gobierna. Lo que no miras te controla, lo que huyes te sigue, lo que entiendes te libera. Pero antes de la liberación, viene la confrontación con estas 5 señales que el apego susurra, aunque tú prefieras callarlas. La primera señal se esconde en la emoción que regresa sin tu permiso. Dices que ya lo superaste, que ya pasó, que no importa. Y sin embargo, basta con una imagen, un aroma, una canción, para que algo en ti se levante como una ola que no sabías que seguía viva. Esa emoción no es casualidad, es memoria afectiva, es el eco de lo que no se resolvió. Es el niño interior recordando que alguna vez necesitó un cierre que nunca llegó. Cuando una emoción es más fuerte que tu intención de avanzar, ahí hay una verdad esperando ser reconocida. Pero no es solo emoción, también hay una segunda señal, más sutil, una resistencia interna a soltar la fantasía. No te aferras a la persona, te aferras a lo que tú soñaste con esa persona, al guión que imaginaste, al final que esperabas, al futuro que se construyó en tu mente como un refugio. La pérdida de una fantasía duele más que la pérdida de una realidad. Y cuando no puedes olvidar, en el fondo estás tratando de sostener un ideal que daba sentido a partes profundas de tu identidad. No sueltas porque hacerlo sería enfrentar el vacío que quedaría atrás. Y ese vacío es aterrador.
La tercera señal surge en tus repeticiones. Miras el pasado una y otra vez. Buscas respuestas que ya conoces. Repasas diálogos. Reconstruyes escenas. Como si intentando entender pudieras reescribir lo que fue. Freud llamaba a esto compulsión a la repetición, un intento inconsciente de dominar lo que te hizo daño, pero sin lograrlo realmente. Repetir te da la ilusión de control, pero te mantiene atrapado en el mismo laberinto donde el dolor se hace eterno. Un laberinto que tú construiste para no sentir la herida original. Luego aparece la cuarta señal, la culpa. Esa voz interna que te pregunta si pudiste hacer más, si fallaste, si fuiste insuficiente. La culpa es el guardián del super-yo, que vigila tus pasos como un juez severo. Pero casi siempre, esa culpa no pertenece al presente, viene de un lugar más antiguo, de expectativas heredadas, de amores pasados, de heridas de infancia donde aprendiste a creer que eras responsable de sostener lo que los demás no podían ofrecerte. No puedes olvidar porque parte de ti cree que debe pagar una deuda emocional que nunca fue tuya. Y finalmente, hay una quinta señal, la sombra, esa parte de ti que teme ser vista, pero que justo por eso se aferra al apego. El apego revela tu sombra porque te muestra lo que deseas más de lo que admites, lo que temes más de lo que confiesas, lo que anhelas con una intensidad que te avergüenza. La sombra es el espejo que te obliga a reconocer quién eres cuando nadie te observa. Y es ahí, en ese choque íntimo con tu verdad, donde descubres por qué sigues sosteniendo algo que ya no existe. Las 5 señales no están fuera, están en ti. Y si no puedes olvidar, no es una condena. Es un llamado a mirar con valentía tu mundo interno. Un llamado a atravesar la puerta que siempre dejaste entreabierta. Un llamado a encontrarte con la versión de ti que se quedó esperando ser escuchada, porque el inconsciente siempre encuentra un camino, y esta vez el camino eres tú. Hay momentos en los que el apego no se siente como una elección, sino como una corriente que te arrastra hacia un punto que ya conoces demasiado bien. Intentas resistirte, pero algo más profundo que tu voluntad te ala hacia adentro, como si estuvieras siendo devuelto a una habitación emocional que lleva tu nombre. Y mientras avanzas, descubres que no estás luchando contra la imagen de esa persona, ni contra el recuerdo. Estás luchando contra una parte de ti que aún no sabe cómo soltarse de sí misma. Freud decía que el yo es apenas una delgada superficie que flota sobre aguas mucho más profundas. Bajo esa superficie viven tus deseos, tus miedos, tus duelos inconclusos y también aquello que te enseñaste a no sentir. Cuando no puedes olvidar, lo que se activa no es una simple memoria. Es un movimiento interno del ello que busca expresarse, mientras el yo intenta mantener todo bajo control. Y es en este choque donde el apego se vuelve tan intenso, porque realmente no estás recordando, estás reviviendo. En ese espacio donde se encienden las repeticiones, empiezas a notar cómo el inconsciente crea símbolos. De pronto, la persona que no puedes olvidar deja de ser una persona. Se transforma en una llave que abre puertas que habías cerrado con demasiada prisa. Puertas donde guardaste abandonos antiguos, inseguridades que nunca nombraste, deseos que te hicieron sentir vulnerable. Cada vez que piensas en ese alguien, no es él o ella lo que tu inconsciente quiere recuperar. Es el acceso a lo que tú escondiste detrás. Imagina un pasillo interno con varias puertas. Algunas ya no recuerdas cuando las cerraste. Otras se cerraron solas porque te dolía demasiado mirarlas. Pero la presencia simbólica de esa persona las toca suavemente, como un viento que hace crujir madera. Y entonces lo entiendes. Lo que no puedes olvidar no es el vínculo, sino la sensación de que, detrás de esas puertas, hay una verdad sobre ti que ha estado esperando años para ser descubierta. No es apego externo, es un llamado interno.
Mientras avanzas por ese pasillo, el superyo aparece disfrazado de juez, presionándote con preguntas que duelen. ¿Por qué sigues pensando en esto? ¿Por qué no eres más fuerte? ¿Por qué no puedes soltar? Pero la verdad es que la fuerza no tiene nada que ver con la memoria emocional. La memoria emocional no responde a la lógica, responde a la intimidad. Se activa cuando una experiencia toca una herida muy antigua o un deseo demasiado profundo, y tú te culpas por algo que simplemente está cumpliendo su función: recordarte dónde falta luz. Este es el motivo por el que la primera señal del apego, esa emoción que regresa sin tu permiso, es tan poderosa, porque no se presenta como una idea fría, sino como un estremecimiento, como un impulso que sube desde un punto que no tiene nombre, y cuando sientes ese impulso, en el fondo sabes que no. Es nuevo, viene de antes, como si tu historia emocional hubiera encontrado en ese vínculo un escenario donde volver a representarse. Quisiste cerrar el telón, pero los actores internos no habían terminado de hablar. La segunda señal, la fantasía, se vuelve más evidente cuando notas que no solo te duele lo que fue, sino lo que imaginaste que iba a ser. Y esa fantasía es una obra muy íntima. En ella proyectaste partes de ti que necesitaban ser vistas, necesitaban ser queridas, necesitaban ser reconocidas. No puedes olvidar porque tu mente se aferra al único lugar donde esas partes creyeron tener refugio. Pero ese refugio nunca existió afuera, existió dentro de ti, en una construcción que ahora se desmorona como un castillo hecho de memorias. Y cuando el castillo cae, aparece la tercera señal, la repetición. Miras, analizas, reconstruyes, intentas entender cada gesto, cada palabra, cada silencio, como si pudieras reescribir el pasado con la fuerza de tu pensamiento. Pero esa búsqueda no es por la otra persona, es por ti. Quieres recuperar una sensación interna de control que perdiste cuando algo se rompió. Quieres encontrar sentido a un vacío que no entiendes del todo. Quieres dominar la escena donde te sentiste pequeño, vulnerable, expuesto. Pero no puedes dominar lo que no comprendes, y no puedes comprender lo que no te permites sentir. En este punto, la culpa aparece como un espejo deformado. Te mira y te convence de que fallaste, de que no fuiste suficiente, de que podrías haber rescatado algo que estaba condenado desde antes de empezar. La culpa no busca verdad, busca castigo, y te castiga porque así fue como aprendiste a sobrevivir emocionalmente, creyendo que si asumías la responsabilidad, podrías evitar el abandono. Pero no es verdad. Lo que te abandona no es la gente, es la parte de ti que aún no ha sido abrazada. Y entonces emerge la quinta señal, la sombra. Esa parte oculta que se revela cuando todo lo demás cae. La sombra te muestra deseos que te sorprendieron, dependencias que no conocías, vacíos que habías ignorado. Te muestra lo que realmente querías, aunque nunca te atreviste a decirlo. Y ahí, en lo más hondo de ese reflejo, descubres una verdad incómoda. No estás apegado a la persona, estás apegado a la versión de ti que apareció con ella. Una versión que parecía más viva, más vista, más reconocida. Por eso duele tanto soltar, porque temes perder esa versión, temes volver a una oscuridad interna donde te sentías invisible incluso para ti mismo. Pero el apego no es un recordatorio de pérdida, es un recordatorio de posibilidad. Te está diciendo que esa versión de ti existe, que nació, que respiró, y que no necesitaba de nadie para vivir, aunque tú creyeras lo contrario. Si no puedes olvidar, no es porque tu corazón sea débil, es porque tu alma está en medio de un proceso profundo, descifrar la verdad detrás de tus vínculos, atravesar los pasillos de tu inconsciente, abrir las puertas que mantuviste cerradas. El apego es un mensajero, y como todo mensajero no se irá hasta que leas lo que vino a entregarte. Hay un instante, casi imperceptible,
en el que comprendes que el apego no es un accidente emocional, sino un mapa trazado por tus experiencias más antiguas, por tus silencios más largos, por los hilos invisibles que conectan lo que fuiste con lo que aún no sabes que puedes ser. Y mientras caminas por ese territorio interno, descubres que cada señal que el apego te muestra es una coordenada hacia una verdad que siempre había estado ahí, esperando a que tu mirada se volviera lo suficientemente valiente. En ese mapa, la emoción que regresa, esa primera señal, se convierte en una especie de brújula, una brújula que apunta hacia la herida que aún no cicatriza. No importa cuánto intentes avanzar, si el impacto emocional fue profundo, una parte de tu alma permanece detenida en ese punto, como si necesitara que regresaras a buscarla. Y tú, en tu prisa por sanar, muchas veces olvidas que no puedes rescatar lo que nunca visitas. El inconsciente no te pide que te quedes en el dolor, te pide que lo atravieses, te pide que vuelvas a la escena no para repetirla, sino para comprenderla desde otro lugar. Y aquí surge una revelación. No es el recuerdo el que te atrapa, eres tú quien se quedó atrapado dentro de él, como si una versión más joven, más sensible, hubiera quedado congelada esperando a que por fin regresaras a liberarla. Por eso la emoción viene sin aviso. Es un llamado del tiempo interno, que no entiende de calendarios ni de fechas, pero sí de profundidad. Lo que sentiste con esa persona activó algo que ya existía dentro de ti, algo que venía desde mucho antes. Por eso no puedes olvidar, porque no estás lidiando con un pasado reciente, sino con un pasado profundo. La fantasía, la segunda señal, se mueve como un velo entre tú y la realidad. Un velo hecho de deseos que nunca confesaste, de expectativas que nacieron en tu inconsciente antes de que tu mente pudiera nombrarlas. Y mientras sostienes ese velo, te das cuenta de que en él proyectaste tu necesidad de pertenencia, tu anhelo de ser elegido, tu deseo de ser visto plenamente. No te ataste a la persona, te ataste a la posibilidad de haber sido amado de una forma que tocara tus zonas más vulnerables sin juzgarlas. Es aquí donde el inconsciente juega su papel más misterioso. Toma a la persona y la convierte en símbolo. Y un símbolo nunca se olvida fácilmente, porque no es carne ni hueso, es significado, es sentido, es un puente entre tu yo consciente y las partes que aún no logran articular sus propias palabras. La fantasía no es un engaño, es un intento de tu psique por completar una historia interna que quedó incompleta mucho antes de que ese vínculo apareciera. Pero cuando el velo empieza a caerse, aparece la compulsión a la repetición, la tercera señal, como si fuera un eco. Repites no porque quieras recordar, sino porque buscas una salida emocional que no logras encontrar. Repites para ordenar lo que te desordenó. Repites para sentir que esta vez tendrás más control. Pero el control no se obtiene mirando atrás, se obtiene entrando en la herida y nombrándola. Cada escena que revisitas no te da respuestas, te da un mensaje. Aquí es donde duele, aquí es donde algo necesita ser visto. Y entonces, casi sin que te des cuenta, surge la culpa, la cuarta señal, como una sombra que se adhiere al pecho. La culpa se disfraza de responsabilidad, pero en realidad es un intento del superyo por mantenerte dentro de los límites que aprendiste en tu infancia. Tal vez creciste creyendo que eras responsable de sostener a quienes no podían sostenerse. Tal vez aprendiste a cargar emociones que no te correspondían. Y ahora, en tu vida adulta, repites ese patrón con una fidelidad inconsciente. No puedes olvidar porque tu mente cree que aún tienes una deuda emocional que debes pagar, aun cuando nunca fue tuya. La culpa te ata no porque sea verdadera, sino porque es familiar. Porque cargar te parece más seguro que soltar. Porque admitir que no pudiste hacer nada diferente implica renunciar a la ilusión de control que tanto miedo te da perder. Y sin embargo,
Es ahí donde empieza la verdadera libertad. Cuando entiendes que tu responsabilidad no es salvar, sino ver. Ver qué partes de ti estaban intentando curarse a través de ese vínculo. Ver qué emociones querían ser reconocidas. Ver qué vacío estabas intentando llenar con un amor que nunca pudo cumplir esa función. Y entonces, como una figura que emerge desde el fondo del agua, aparece la quinta señal, la sombra. La sombra no es oscuridad negativa, es territorio no explorado. En ella viven tus deseos más profundos, tus ansias de conexión, tu vulnerabilidad más pura. La sombra te muestra aquello que intentaste esconder incluso de ti mismo, y cuando el apego persiste, te obliga a enfrentar lo que negaste, el miedo a la soledad, el anhelo de ser amado, la necesidad de sentirte visto tal como eres, sin máscaras ni defensas. La sombra te confronta con tu verdad emocional más íntima, que amaste no solo a la persona, sino a la versión de ti que emergió junto a ella. Una versión que reveló tu capacidad de sentir, tu profundidad, tu humanidad. Y soltar no duele porque pierdas al otro, duele porque creerías perder esa versión de ti. Pero no la perderás, porque esa versión no nació del vínculo, nació de ti. El apego no te encadena, te señala, te indica dónde hay algo por sanar, dónde hay algo por comprender, dónde hay algo que aún espera tu propia mirada. Y mientras el mapa interno se despliega ante ti, comprendes que no es una condena, es una invitación a descifrarte, a reconocerte, a volver a ti con una lucidez que jamás habías tenido. Porque lo que no miras te controla, pero lo que miras empieza a liberarte. Hay un punto, casi sagrado, en el que empiezas a notar que el apego no es una cadena, sino un mensaje cuidadosamente envuelto por tu inconsciente. Cada sensación que vuelve, cada pensamiento que persiste, cada impulso que te sorprende, todo forma parte de una revelación profunda. Tu psique intenta guiarte hacia un descubrimiento que tu yo consciente evitó durante demasiado tiempo. Y mientras avanzas por este proceso interno, descubres que el verdadero conflicto nunca fue la persona, sino la historia emocional que ese vínculo despertó dentro de ti. La primera señal, la emoción que regresa sin permiso, ahora adquiere otro matiz. Entiendes que esa emoción no te visita para atormentarte, sino para recordarte lo que permanece vivo dentro de ti, porque lo que está verdaderamente muerto no vuelve. Solo vuelve lo que todavía necesita algo de ti, una comprensión, un duelo, una palabra pendiente, un abrazo que nunca te diste. Esa emoción es una puerta entreabierta hacia un cuarto interior que te pide luz, y la luz siempre llega cuando dejas de resistirte a sentir. Luego, la fantasía, la segunda señal, se despliega ante ti como un espejo de humo. Durante mucho tiempo trataste de sostenerla, porque allí te sentías seguro, querido, elegido. Pero ahora comprendes algo esencial. Esa fantasía no era una mentira, era un refugio donde tu inconsciente llevaba tus deseos más vulnerables para protegerlos. La fantasía era el puente entre lo que querías y lo que temías admitir, y cuando ese puente se rompe, no se cae el deseo, sino la ilusión de que debía cumplirse a través de alguien más. En ese espacio donde la fantasía se derrumba, la repetición, la tercera señal, se intensifica, pero ya no la ves como un tormento, sino como una brújula que apunta a la herida original. Esa escena que revisas una y otra vez no busca que la resuelvas, busca que la sientas, busca que permitas que la verdad salga de su escondite. Porque cada repetición trae consigo un hilo, y si lo tomas con valentía, puedes seguirlo hasta encontrar el origen. Y una vez que hallas el origen, la compulsión cede, porque ya no necesita empujar. Al tocar esa herida, inevitablemente aparece la culpa, la cuarta señal, como un viejo guardián del super-yo. La culpa te dice que deberías haber amado mejor, entendido más, esperado menos,
o quizá resistido más. Pero la culpa no sabe nada de amor, sabe de exigencia, sabe de una infancia donde tus emociones debían ajustarse a lo que otros esperaban. Sabe de un aprendizaje donde sentir demasiado equivalía a equivocarse. Pero ahora, cuando la observas con conciencia, la culpa empieza a fracturarse. Te das cuenta de que no fuiste culpable, fuiste humano. Y ser humano nunca ha sido un error. Con cada una de estas señales desdoblándose, llegas inevitablemente a la sombra, la quinta señal, y allí, en esa profundidad íntima, encuentras la razón verdadera por la que no podías olvidar. No era amor todo lo que sostenías, era miedo. Miedo a sentirte vacío, miedo a no ser suficiente, miedo a que nadie alguna vez despertara en ti lo que esa historia despertó. Pero también era deseo, deseo de conexión auténtica, deseo de entrega, deseo de vivir una experiencia donde tu alma pudiera mostrarse sin reservas. El apego revelaba tus miedos, pero también tu capacidad de amar en su forma más pura. Y es en esta revelación donde ocurre algo inesperado. Empiezas a mirarte sin juicio. Empiezas a verte con la ternura con la que mirarías a un niño que sostiene un objeto roto porque cree que aún puede repararlo. Y lo comprendes. Tú también llevabas algo roto, algo que querías salvar a través del vínculo, pero nadie puede. Salvar lo que no conoce. Por eso el inconsciente te llevó de regreso, una y otra vez, hasta que finalmente pudieras mirar lo que dolía. Ahora, el pasillo interno que antes parecía un laberinto empieza a transformarse. Las puertas que temías abrir ahora se sienten menos amenazantes. Algunas se abren solas, revelando fragmentos de tu historia emocional que nunca supiste interpretar. Y descubres que cada habitación dentro de ti tiene un propósito. Una guarda tu necesidad de pertenencia, otra, tu capacidad de soñar, otra tu miedo a ser abandonado, otra tu deseo profundo de intimidad real. No puedes olvidar porque esas habitaciones nunca habían sido recorridas con esta claridad, y el apego las iluminó una por una. En este punto, el inconsciente deja de ser un enemigo silencioso y se convierte en un guía. Te muestra que aquello que buscabas afuera siempre estuvo dentro. Te enseña que el valor de este proceso no radica en soltar a la persona, sino en recuperar las partes de ti que dejaste atrapadas en la historia. Y ahí, justo ahí, ocurre el giro interno. El apego deja de sentirse como un peso y se convierte en un maestro. Porque lo que te atrapaba no era el recuerdo, sino la parte de ti que olvidaste escuchar. Y ahora que la escuchas, algo empieza a liberarse. No completamente, no de golpe, pero sí lo suficiente para respirar desde otro lugar. Lo suficiente para entender que este proceso nunca tuvo la intención de destruirte, sino de revelarte. Y mientras esta verdad se asienta, sientes una calma extraña, nueva, madura. Es la calma de quien finalmente reconoce que el dolor también fue un camino, que el apego no fue una condena, sino un puente hacia ti. En este último tramo, algo dentro de ti comienza a asentarse, como si las piezas dispersas de tu mundo interno finalmente encontraran un lugar donde reposar. No es olvido lo que llega, sino una comprensión distinta, más profunda, más honesta. Una comprensión que no nace de la mente lógica, sino de ese territorio silencioso donde el alma reconoce verdades que durante años se resistió a aceptar. Y es ahí, en esa claridad que no grita pero transforma, donde empiezas a ver el sentido de todo lo vivido. El apego, ese que tanto intento de olvido desafió, se revela ahora como un espejo, no un espejo que te muestra el pasado, sino uno que te muestra quién eres hoy gracias a lo que atravesaste. Descubres que cada emoción que regresó sin permiso tenía una función, devolverte a ti mismo. Que cada fantasía sostenida era un recordatorio de tu capacidad de soñar. Que cada repetición era una puerta hacia lo no resuelto.
que cada culpa era una voz antigua que ya no te pertenece, que cada sombra era la otra mitad de tu verdad, esa que necesitaba ser abrazada para que dejaras de fragmentarte. Porque siempre fue así. El inconsciente no destruye, revela, no hiere, muestra, no interrumpe, despierta. Ahora entiendes que no era la persona lo que no podías olvidar, sino la experiencia emocional que te conectó con partes profundas de tu historia. Entiendes que la memoria afectiva no se aferra sin razón. Lo hace para traer a la superficie lo que estaba pidiendo ser sanado. Y entiendes, sobre todo, que no tienes que seguir luchando contra lo que sientes. Lo que sientes no es un enemigo, es tu propio lenguaje interno, llamándote por tu nombre. Mientras la comprensión se expande dentro de ti, la figura del yo, el ello y el superyo deja de ser teoría y se convierte en movimiento vivo. El ello muestra tus deseos genuinos sin máscaras ni filtros. El superyo, ahora más suave, te enseña que puedes elegir sin castigarte, y el yo, al fin sin guerra interna, puede mirar hacia adelante sin el peso de lo que antes lo arrastraba hacia atrás. Ya no estás dividido, ya no estás huyendo de ti, y así comienzas a comprender otra verdad esencial. No es necesario olvidar para sanar. Olvidar nunca fue el propósito. El propósito era integrar. Integrar la emoción, la pérdida, la alegría, el dolor, la esperanza, la fantasía, la sombra. Integrarlo todo sin expulsar nada, sin pelear contra nada, sin negar nada, porque solo lo que aceptas se transforma, solo lo que miras deja de perseguirte. Aquí, en esta integración, aparece el verdadero clímax interno, el instante en el que descubres que ya no duele como antes, no porque el pasado haya cambiado, sino porque tú cambiaste, porque la versión de ti que permanecía atrapada en esa historia ya no está encerrada. La recuperaste, la miraste, la escuchaste. Le diste un nombre, un espacio y un permiso para existir. Y cuando eso sucede, el apego pierde su fuerza, no por olvido, sino por resolución. Imagina ahora ese pasillo interno que recorriste. Las puertas ya no crujen, las sombras ya no asustan, las habitaciones ya no están cerradas. Todo está iluminado por una luz que no viene de afuera, viene de la conciencia que despertaste. Y en medio de ese espacio amplio, calmo, interno, aparece una verdad que antes no podías sostener. Tú ya no. Necesitas aferrarte a lo que fuiste para sostener lo que eres. Lo que entiendes, te libera. Y tú entendiste. Por eso ahora puedes soltar no desde la fuerza, sino desde la paz. No desde el olvido, sino desde la integración. No desde la huida, sino desde la madurez. Y entonces llega el silencio. Un silencio que no pesa, que no ahoga, que no cuestiona. Es un silencio que honra. Un silencio que acompaña, un silencio que te invita a seguir caminando, porque ya no te quedas atrapado en el recuerdo, te quedas acompañado por la sabiduría que nació de él. Freud decía que el inconsciente siempre encuentra un camino, y tú acabas de encontrar el tuyo, no hacia la persona ni hacia el pasado, sino hacia ti. Ahora lo sabes, lo que no miras te controla. Lo que miras te libera y lo que integras te transforma para siempre.